Benvingudes a totes, em presento en nom dels joves programadors Moving Cinema. Nosaltres som un grup de joves programadors entre 19 i 20 anys que prèviament hem estat joves programadors de la Filmoteca de Catalunya i pel Festival de l'Alternativa hem seleccionat 3 pel·lícules i les estem acompanyant de presentacions i diàlegs amb els i les cineastes d'aquestes i en aquest cas es tracta de la Patricia Pérez i la Heidi Hassan. Ara el que veureu a continuació són fragments que hem muntat, no?, d'aquestes trobades virtuals i bueno, bé, on hem pogut dialogar, on hem pogut preguntar i on hem pogut reflexionar totes juntes. La Media Voz és una pel·lícula molt especial i íntima, representada en forma de correspondència fílmica, que anota la sinceritat, l'emoció i la passió pel cinema d'ambdues cineastes, Heidi i Patricia, i una mica la idea inicial de la pel·lícula era, el punt de partida era realitzar una pel·lícula juntes i va ser d'allí, no?, va sortir tota la idea d'anar construint la narrativa. La pel·lícula de Media Voz és un diàleg entre dues cineastes, un diàleg d'exili i de companyia. Carta a carta entrem dins la seva relació d'amistat i cinema, un vincle d'amor totalment basat en l'essència, en allò més pur i més íntim del cinema, que és filmar. Per nosaltres va ser una pel·lícula molt suggerent, ja que ens reconeixíem en petits detalls del que van explicant i el que els va passant a les seves vides. És per això que esperem que la gaudiu moltíssim i també la conversa que ve a continuació amb les seves directores, la Patricia i la Heidi. ¿Cómo empieza todo, no? ¿En qué momento decidís que vuestra correspondencia se tiene que hacer en un formato fílmico como película? Lo que primó era que queríamos hacer una película juntas. Y la correspondencia yo creo que salió desde el principio, la correspondencia audiovisual, porque es un género que a las dos nos gusta, es un lugar desde el cual nos sentimos cómodos. La película como tal siempre se construyó consciente de que iba a ser película, ¿no? Estábamos cerca de cumplir 40 años y digamos que quisimos hacer una película donde pudiéramos de alguna forma responder o entender ese momento crucial que estábamos viviendo, ¿no? Pienso que el valor fundamental que tiene la película no es tanto el habernos juntado como sí el hacernos crecer juntas. Siempre todo nuevo proceso implica nuevas facetas y es como que uno, o sea, uno termina conociendo de la otra persona por sorprendente que parezca, porque te parece que ya la conoces del todo, pero siempre terminas descubriendo nuevas facetas y sobre todo viviendo nuevas experiencias y acompañándote para esas experiencias de las personas más cercanas y que más, con las que más deseas vivirlas, ¿no? Entonces pienso que la película fue sobre todo eso. Pero, y también, independientemente del trabajo conjunto, fue un gran aprendizaje individualmente. Los que están en la pantalla son personajes que están muy llenos de cada una de nosotras, pero es lo que nosotras hemos decidido depositar en ellos para que sean dramáticos y para que funcionen en esta película, ¿no? También, si se dan cuenta, cada personaje cuenta desde un lugar diferente, ¿no? Heidi habla desde el presente, ella tiene un conflicto en el presente muy claro, que ya yo de alguna forma he vivido años atrás, con lo cual mi relación es casi que con una Patricia del pasado, ¿no? Yo como realizadora. Sí, que en mi caso es distinto porque al estar viviendo las experiencias en presente, pues eso hace que, nada, que la vida va muy rápido y la vida va mucho más rápido que la construcción de la película, porque la película no toma, o sea, no se hace en tiempo real. Entonces eso hace que hay muchas cosas que necesitas descartar, otras que necesitas acentuar, y para eso es importante tener distancia, es lo que es difícil hacer, justamente. Y cuando sentías eso, que estabas tomando una decisión en la película, que no la habías tomado en tu vida, y te preguntabas hasta qué punto esa decisión que estabas tomando en la película iba a terminar influenciando la decisión en tu propia vida, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé mi vida profesional de directora de fotografía, y es algo que se refleja un poco en la película, estás todo el tiempo queriéndote insertar en algo, queriendo que te acepten, queriéndote que te abra un espacio.
Y de repente nosotros con la película nuestra, lo que terminamos haciendo es que el espacio nos los abrimos nosotras. O sea, quiero decir, no le estamos pidiendo permiso a nadie, lo estamos haciendo nosotras por nosotras mismas. Y por ejemplo, nos parece muy bonito porque a mí, o sea, cuando recibí el email de ustedes, yo pensaba que qué bien, porque siempre nos dicen como que el público de la película son mujeres de más de 35 años, y es algo que nosotros nos hemos dado cuenta en las proyecciones que no es así. O sea, nosotros se nos acercan tanto hombres como mujeres y personas de todas las edades, y por eso me parece también muy bonito el interés de ustedes, ¿no? Porque también nos preocupaba un poco esto, ¿no? ¿Cómo lo podrá ver alguien que no hace cine, ¿no? Porque para ustedes, claro, es como muy... empatizan muy rápido con la imposibilidad de hacer cine y el deseo de hacerlo, ¿no? Pero para alguien que no hace cine, ¿dónde se ve, no? Y yo creo que es como que será como que se refleja en lo que es luchar por lo que quieres hacer, ¿no? Como la última pregunta que dice Heidi, ¿cuándo fue la última vez que hicimos lo que verdaderamente queremos hacer, ¿no? Creo que eso cierra para conectar con todo el mundo, ¿no? Y sacarlo de nosotras mismas y del propio cine, ¿no? No, pero es muy interesante lo que dices porque al final uno es su sensor principal, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué uno se tiene que censurar? ¿Quién ha dicho que hay una sola manera de hacer algo, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que mientras más diversidad haya, más vas a encontrar esa película que te guste o ese espectador que le guste tu película, ¿no? ¿Cómo dais el paso de poneros por encima de vosotras mismas un poco? Y de permitiros hacer lo que queréis. Ya. Mira, yo creo que eso no es una, o sea, hay gente que a quien le es más fácil y quien desde muy joven tiene esa capacidad. En mi caso personal, te puedo decir que es algo que ha tomado tiempo y pienso que tiene que ver por una especie de, en fin, lo que tú estabas contando, por esa especie de, no de culpa, pero de no sentirte con derecho a, por preguntarte, pero finalmente le interesa a quién. Y es una pregunta que es falsa. Tus limitaciones y tus censuras son mucho más fuertes que lo que puedes estar viendo y lo que te puede estar dando la persona que tienes enfrente. Entonces yo pienso que es un camino que es bastante largo, pero pienso que habría, o sea, habría podido ganar mucho más tiempo, pero tiene mucho que ver con el carácter de cada cual. Sí, y para nosotras también era importante por eso ser dos, porque era una manera de ayudarnos, ¿no? En esos temores. A lo que uno le da miedo, no le da miedo a la otra, ¿no? Y es como te permite relativizar y empujar a la otra hacia el lado tuyo seguro y al revés, ¿no? A veces si solo no puedes, no está nada mal, no tiene por qué ser solitario, ¿no? Puedes buscar esa persona que te ayude a sentirte un poco más seguro, porque sí, es difícil. Al final te estás exponiendo, ¿no? No, y es muy interesante lo que tú dijiste. De verdad que es muy interesante. Y hace poco, ahora voy a dar un mal ejemplo porque no me acuerdo muy bien de cuál era la pregunta, pero después de una proyección alguien habló del machismo y yo recuerdo como que yo expliqué que sí, que estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo que hay un gran conflicto con el tema del machismo y la inserción profesional vinculada con el machismo, pero también está cómo se ve uno y las posibilidades que se da uno. Y quizás en la generación de ustedes es diferente, pero en todo caso en la nuestra está el hecho de que, o sea, muchas veces tienes el techo aquí por ser mujer, pero otras veces es como que cuando ese techo se te quita, lo sigues sintiendo aquí. Entonces hay también un trabajo con uno mismo que es muy importante y que yo pienso que no se le da suficiente importancia. Y para mí es fundamental. Y tiene que ver con eso que decías tú, ¿no? Que es cuando uno mismo es el enemigo. Teníamos también mucho interés en cómo estaba filmada las imágenes de la película, porque bueno, es una cosa que nos ha también seguido durante todo el curso, ¿no? Pero
En especial nos interesa mucho el formato y cómo se recuperan algunos materiales preciosos. No sé cómo estaban filmados y cómo eso se confluye todo en un solo formato. Eso fue saliendo, ¿no? No lo teníamos tan claro. Por ejemplo, no sabíamos cuán diferentes iban a ser las cartas. Lo fuimos descubriendo en este proceso que les decía Heidi de casi 8 meses. Fue parte de ese proceso, ¿no? Encontrar con qué materia prima iba a contar cada una, ¿no? Como yo sí que había grabado mucho más, pero lo mismo que esa misma inquietud que tenía yo con grabar, la tenía Heidi con hacer fotos, fue saliendo como muy claro, su material de archivo eran las fotos y los míos eran los vídeos. Si ves, cada una tiene material de hace muchos años, pero en estos formatos, ¿no? Que mientras íbamos construyendo la película, se fue naturalizando el hecho de que las imágenes de Heidi de su presente tuvieran otra forma, fueran más construidas, que las mías fuesen siempre o casi siempre de archivo. Lo fuimos descubriendo, ¿no? No, que los formatos a los que se refiere Patri, porque no sé si también estabas preguntando eso, específicamente qué tipo de cámara. Claro, yo lo decía más en el sentido de cuando vosotros decís también, esta correspondencia va a ser filmada, el soporte fílmico es algo que os preguntáis para hacer. Hay imágenes de Heidi que son muy diferentes a Patri o que se ve la diferencia, ¿no? Del formato y de cómo está filmado. Y si fue una pregunta inicial o fue vamos a sacar lo que tengamos de nuestro archivo personal. Claro, o sea, las dos cosas. Por un lado, el hecho de que la narración está un poco en dos tiempos, esto que decía Patri, de que ella habla más bien pasado y bien presente, hacía que el presente tenía que tener una estética diferente para también acentuar su carácter de presente. Y por otro lado, dado que es un archivo real, no es como que nos hayamos propuesto vamos a hacerlo todo en Super 8, sino es que o sea, fuimos utilizando los archivos que ya existían, que la mayoría son en Hi8, MiniDV. No hay nada que sea analógico, está todo en digital, pero bueno, formatos muy antiguos. Hay que tener en cuenta que o sea, las primeras imágenes, o sea, las imágenes más antiguas de la película son de una época donde realmente era bastante especial filmar tanto, sobre todo porque filmar era bastante caro y de muy difícil acceso. Por ejemplo, hace poco estuvimos hablando en Cuba. Digo esto porque pienso que eso de algún modo es como que le añade voluntad a la propia voluntad, o sea, al propio deseo ese de filmar. Hace poco estábamos conversando con todos los amigos que aparecen en las fotografías de nosotros adolescentes y comentábamos que, no sé, nosotros, por ejemplo, nos íbamos a un viaje a otra provincia del país y solamente nos podíamos permitir, nos decíamos, bueno, en esta ciudad solamente podemos hacer 3 fotos porque eso sí o sea, eso sí era con película, eran carretes de película y que nos era súper caro, o sea, eran cosas que no nos podíamos pagar y que utilizábamos todo el dinero que teníamos para eso. Entonces, imagínate tú tener que controlar la compulsión de querer fotografiarlo todo, pero a la vez solamente tener 3 fotografías para una semana. Entonces, es como digo esto porque a veces, visto desde el día de hoy, a uno se le olvida cómo funcionaba en esa época, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta, nosotros nos planteamos que el presente iba a ser hecho con otras imágenes, y de hecho hay imágenes de Patricia que también están en presente, y eso sí lo filmamos con la misma cámara, de hecho ambas utilizamos la misma cámara, que es una Panasonic GH5, por si les interesa el detalle técnico, es que a mí siempre eso me intriga mucho y siempre lo pregunto. Y nada, y lo que pretendíamos con eso era claramente contrastar con todas las imágenes de archivo que teníamos. Y todo lo demás de archivo ya de mis cartas era la cámara que yo tenía en ese momento. O sea, era como durante muchos años, cuando fui a empezar a estudiar en la escuela de cine, mis padres coincidió con que estaban trabajando en Canadá y me compraron una cámara. Recuerdo que era una cámara Hi8, la tengo por ahí, aquí al ladito, o sea, no la desaparezco, ¿no? Una cámara Hi8 que se las voy a traer. Espera. Que con eso era la única cámara, la primera cámara que tuvimos todo el grupo de amigos, ¿no? Y era además una cámara que era Digital 8, o sea, no era ni Hi8, era como que ya estaba en transición, que ellos me compraron en una tienda de segunda mano en Canadá, ¿no? Y con esto era como, yo andaba siempre con la cámara en la escuela de cine, grabábamos los making of, que lo grababa otro amigo, y era porque esa cámara existía.
y era súper difícil en Cuba conseguir las cintas, con lo cual yo también pienso la cantidad de cosas que perdimos porque volvimos a grabar encima de una cinta. A veces me pasaba cuando estaba digitalizando que el final de una cinta me revelaba que esto era una cinta que yo había copiado, porque yo grababa, y te acuerdas, Heidi, copiábamos en VHS. Y ya para nosotros copiar ese material en VHS ya era tenerlo controlado, ya está. Salvado para la eternidad. Existe, y entonces volvíamos a usar esas cintas, con lo cual hay mucho material que yo nunca he vuelto a encontrar esos VHS que... No, y que el moho se los tiene que haber comido. Y yo recuerdo, siempre quise encontrar, pues con esa obsesión de encontrar cosas, yo recuerdo haber grabado una conversación mía y de Heidi en la escuela de cine, que nunca encontré, porque la había copiado en un VHS. Y era algo que yo decía, Dios mío, si yo encuentro eso es un tesoro para la película, pero nunca lo encontré. Entonces, a lo mejor aparece, no sé cuándo, porque como también hemos emigrado, es realmente lo que uno ha conseguido traerse para acá, ¿no? Y que nuestras casas ya no son las casas que dejamos. Mi casa, por ejemplo, ha sufrido un montón de modificaciones y en esas modificaciones yo no he estado, con lo cual, no sé, siempre has querido conservar ciertas cosas, pero has dejado otras, ¿no? Y luego entonces tú, si algún amigo tenía otra cámara, yo andaba en los mercados medievales, en los mercadillos con esa cámara, y como siempre la tenía conmigo, pues alguien que pasaba por ahí grababa, ¿no? Y ya luego la última cámara que tengo ahora, que ya pobrecita no la uso, que sí ya fue, que sí podría grabar en HDV, y fue con la que grabé como las cosas más recientes mientras estaba en la casa en Galicia, ¿no? Pero en mi caso era la cámara que tenía a la mano, ¿no? No había una voluntad de una buena cámara, sino la que yo me podía pagar o alguien me prestaba, ¿no? Pero es lo bonito del archivo, ¿no? Que ya eso no tienes que contar nada, ya tú sabes que eso es de otra vida, de otra época, te produce una emoción que no sabes explicar, ¿no? Por lo menos a nosotros, me imagino que ustedes también, ¿no? Bueno, pero una cosita con la GH5, ahora que lo pienso, y es que algo que también le da un toque particular a la imagen es, salvo ese plano de, o sea, los planos de Patri no, pero los planos míos en Ginebra, es que fueron filmados con unas ópticas Zeiss de los años 70 y que hacen que la imagen sea mucho más suave. Es que filmamos con, sabes que la GH5 tiene la opción esta de ponerle el V-Log, ¿no? Sí. Que es una cosa que se le compra aparte, que es para trabajar con curva logarítmica. Entonces, filmamos así y normalmente eso cuando lo llevas a talonaje le pones los ajustes que quieras a un 100%. Y nosotros se los dejamos como a un 50%. O sea, el V-Log ese nunca se llegó a corregir del todo. Y que es curioso porque a fuerza de verlo, yo recuerdo que yo le decía al etalonador como, pero está súper saturado, ¿no? Y él miraba y me decía, ¿no tiene color? Y dice, yo lo veo saturadísimo. Y no, y realmente es muy suave, ¿no? Porque tú habías está muy editado bajito. también todo, tú habías editado todo gris casi, ¿te acuerdas? Claro, sí. Claro, sí, yo lo había editado en log total, ¿no? O sea, sin saturación ninguna. Y en 50% se me hacía así como chillón. Pero, pero bueno, esas ópticas también ayudaron mucho. Claro, porque uno siempre habla de la cámara, pero se le olvida un poco la óptica y es fundamental. Bueno, y algo del gris de Suiza, ¿no? Y el frío y como una niebla ahí presente, ¿no? Y filmar tanto de noche, ¿no? Tus recorridos y demás, ¿no? Que le da esa también el tono emocional y geográfico, ¿no? También Sí, todas esas imágenes más nocturnas, esas sí fueron hechas con una cámara mucho más sencilla que yo tengo, con la que suelo, o sea, que suelo tener conmigo, y de hecho eran imágenes que yo había hecho anteriormente. Con la cámara que se te ve en la película, ¿no? Ajá, la cámara esa que yo tengo en la película fue con esa que hice muchas de las otras imágenes. Y el gris de Suiza fue algo que nosotros como que conseguimos un poco justamente con la óptica, con esto de trabajar con el V-Log y con el etalonaje, porque fíjate que esas imágenes, la mayoría son filmadas en abril. O sea que no parece, pero era para dar esa sensación de, por ejemplo, ahora mismo, ahora que estamos en noviembre y hay una bruma tremenda. Pero en esos días había hasta sol.
Y esperemos que la película se pueda estrenar también Claro, después eso de la alternativa en Barcelona también, eso les en iba a diciembre. decir, que Y nosotros tenemos una página de Facebook y de Instagram que se llama igual In a Whisper the Movie, porque en inglés es In a Whisper, ¿no? Como en un susurro. Y entonces el Facebook y el Instagram es In a Whisper the Movie, y ahí como que avisamos todo lo de dónde se va a ver la película, y ahora en diciembre, que va a ser el estreno, pues a ver si nos vemos en Barcelona, para que la vean en la pantalla grande, porque de ser Amén. muy bonita. Pues muchísimas gracias. Entonces eso. Sí, sí. No, a ustedes. Gusto, de verdad.